Queridos amigos de Testigo de Jehová y público en general, aquí tenemos la traducción interlineal del reino de las escrituras griegas que publicó la sociedad Watchtower en 1969, si no me equivoco. Acá lo tenemos. ...1969 por la sociedad Watchtower, Bible and Tract Society. Vamos a dirigirnos a ver el texto. Estamos comentando de Hechos, capítulo 5, versículo 42. Veamos cómo lo traduce la Watchtower. Y acá lo tenemos. 5:42. Vamos a enfocarlo un poco para verlo más claramente cómo lo traduce la Watchtower. Y dice así. Bueno, aquí le hemos enfocado mejor para que se pueda leer perfectamente. Y dice así. Veamos el 42, a la izquierda dice, cómo la Watchtower traduce del griego, que vamos ahí en el 42, en la parte superior, donde está el 42, está la palabra griega original, y abajo en inglés la traducción. Y dice así, all and they in the temple and according to house, not they were ceasing teaching and declaring good news about the Christ Jesus. Lo que quiere decir la Watchtower acá es lo siguiente. Lo traduce así. Dice, y todos los días en el templo y de acuerdo a casa, ellos no cesaron de enseñar y declarar las buenas nuevas acerca de Cristo Jesús. La Watchtower usa acá la traducción de acuerdo a casa, porque la palabra oikon significa casa, está una sola vez. Y la palabra kat, que es una preposición, es de acuerdo, ha puesto de acuerdo a casa. La concordancia de Strong traduce kat, tiene una preposición que tiene un origen bastante desconocido, pero de acuerdo al diccionario de Strong, o la concordancia de Strong, la palabra cat puede significar también, aparte de acuerdo a, también significa también la palabra kata, acerca, de acuerdo, después de otro, en contra, entre, otro, alrededor, antes, más allá. También como cada, como decir cada casa, significa también privado, casa privada, y también significa a través, conjuntamente, varios, dentro de, en fin, tiene muchos significados. Y es por eso que muchas traducciones la traducen como de casa en casa. Otras traducciones, sobre todo las inglesas y americanas, no lo traducen de casa en casa, sino como en casa, o en casas, o de acuerdo a casa, o de acuerdo a casas. Así lo traducen las traducciones inglesas, ciñéndose estrictamente a lo que está en el griego. Y como también esta preposición kat o katá significa de otra, after another, después de otra, como de casa en casa. Y como ya les digo, muchos traductores han escogido poner de casa en casa por lo que se entiende por la preposición katá en las acepciones que les he enumerado. Otras, en cambio, se ciñen, como digo, estrictamente al texto en griego y ponen en casa, de acuerdo a casa, en casas privadas o en casa privada. De ahí no salen, porque se ciñen estrictamente al griego, que aparece solamente una vez la palabra oikon, que significa casa, y no dos veces para
denotar de casa en casa. Además, la palabra oikon, para referencia, tiene varias transliteraciones que significan lo mismo. Tiene varias transliteraciones que significan lo mismo. Esa palabra oikon que vemos acá arriba para casa. Y esas son también como oikia, oikiai, oikian, oikian, oikias, oikion, etc. Todas como variantes del significado de casa en griego. Y luego hasta le pone pues la traducción tal como está en el griego. Y vemos acá la palabra kat o kata oikon. Kat oikon. También se le dice kata oikon. La WhatsApp le pone pues according to house. Estas dos palabras, kat, que es una preposición, y oikon, el sustantivo, casa, lo traduce como de acuerdo a casa. Kat oikon, according to house. Sin embargo, en el lado derecho, que supone es la traducción de Nuevo Mundo, como la WhatsApp lo ha pasado a la traducción de Nuevo Mundo, la WhatsApp no respeta lo que ha puesto en el lado izquierdo, que es la traducción literal del griego. Ahí lo ha puesto en inglés, y ha puesto kat oikon como de acuerdo a casa. En el lado derecho de la línea vertical está la traducción de Nuevo Mundo, amigos. ¿Y cómo lo pone? Lo pone de casa en casa, y no como ha puesto en el lado izquierdo en inglés, de acuerdo a casa. O sea, la WhatsApp debió respetar lo que había puesto debajo del griego, la traducción interlinear del griego de Hechos 5:42, debió respetar lo que había traducido ella misma acá, cada palabra del griego, como de acuerdo a casa, y debió transferirlo a la traducción del Nuevo Mundo, que está al lado derecho de la línea vertical, que es como la WhatsApp lo ha puesto en la traducción del Nuevo Mundo, que es la que aparece al lado derecho de la línea vertical. Lo voy a repetir, es la traducción del Nuevo Mundo. Y la WhatsApp, en vez de poner de acuerdo a casa, es decir, en vez de poner and every day in the temple and according to house, they continued without let up, teaching and declaring the good news about the Christ Jesus. Eso debieron poner ahí. Pero la WhatsApp escogió poner from house to house, porque le parecía más conveniente, obviamente, a sus intereses, a su agenda, mostrar que la predicación tenía que hacerse de casa en casa y no de acuerdo a casa o en casa, porque así está en el griego, singular, en casa o de acuerdo a casa, como lo ha puesto acá la Watchtower. La Watchtower debió respetar lo que ella misma había traducido del griego en el interlinear y pasarlo a la traducción del mundo, que está en la derecha, que es la que está al lado derecho de la raya vertical, de la línea vertical. Eso es la traducción del Nuevo Mundo. Debió respetar su propia traducción, poniendo according to house y no from house to house. Ahora les quiero mostrar a ustedes, bueno, recordemos pues entonces que la palabra de acuerdo a casa es kat oikon. Entonces, queridos amigos, recuerden perfectamente, aquí lo ponemos en un cuadradito enmarcado, la palabra griega es kata o kat oikon, que significa according to house, de acuerdo a casa. La Watchtower, estas dos palabras juntas, la traduce al lado izquierdo en el interlinear como de acuerdo a casa. Sin embargo, en el lado derecho de la columna de la raya vertical, que es la traducción del Nuevo Mundo, la Watchtower reemplaza la palabra according to house o de acuerdo a casa, pone de casa en casa. ¿Se dan cuenta? Y no de acuerdo a casa como está en la interlinear en el griego. La Watchtower la ha traducido como de acuerdo a casa, porque así está en el griego, o en casa, en el templo y en casa, pero la Watchtower le puso de acuerdo a casa, que es una de las posibilidades que tiene la palabra kat. Kat tiene varias traducciones, varios significados, es una preposición. Ahora veamos, quiero que ustedes recuerden estas dos palabras, kata o kat oikon, recuérdenlo, kat oikon, que para Watchtower significa de acuerdo a casa, pero lo ha traducido en la traducción del mundo como de casa en casa, como vemos a la derecha. Y cada día en el templo y de casa en casa ellos continuaron sin cesar enseñando y declarando las buenas nuevas acerca de Cristo Jesús. Así está escrito ahí la traducción del Nuevo Mundo.
Ahora veamos el texto, vamos a ir más abajo y tenemos Hechos 2:46, a la derecha está la traducción Nuevo Mundo, y veamos qué es lo que ocurre acá en el texto de Hechos 2:46. Ocurre lo siguiente, en la traducción de Nuevo Mundo, esto se traduce así, vamos a ver, dice así, dice: y día tras día asistían constantemente de común acuerdo al templo y tomaban sus comidas en hogares particulares o hogares privados y participaban del alimento con gran regocijo y sinceridad de corazón. Observe usted que la Watchtower traduce Hechos 2:46, asistían constantemente y de común acuerdo al templo y tomaban las comidas en hogares particulares o en casas privadas. Y aquí lo podemos ver perfectamente cuando vemos la palabra. Fíjense ustedes, la Watchtower dice así. ¿Cómo lo traduce la Watchtower? En el lado izquierdo. En el lado derecho ya hemos visto cómo lo traduce la Watchtower, perfectamente lo hemos visto, vamos a repetirlo. Dice acá al lado derecho, 46, dice: y día tras día asistían constantemente y de común acuerdo al templo y tomaban sus comidas en hogares particulares y participaban del alimento con gran regocijo y sinceridad de corazón. Ahora, en el lado izquierdo, la Watchtower también lo traduce al inglés, las palabras griegas las traduce al inglés también. Y ustedes que dicen, according to day and preserving like-mindedly in the temple, breaking and according to house. Aquí está, according to house. Kat oikon. Aquí lo vemos otra vez en este texto de Hechos 2:46, que también lo hemos visto en Hechos 5:42. Y dice así pues, kat oikon, ¿cómo lo traduce la Watchtower? Igual que hacen en el anterior, en Hechos 5:42, de acuerdo a casa, de acuerdo a casa. Sin embargo, esta vez la Watchtower en la traducción del Nuevo Mundo no pone de casa en casa, como hizo con Hechos 5:49, sino dice en private homes, en casas privadas o en casas particulares. Como podemos ver esta vez, queridos amigos, en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 46, la sociedad Watchtower pues traduce igual que en Hechos 5:42 la palabra kat oikon como according to house, pero en vez de pasarlo como de acuerdo a casa, no pone de acuerdo a casa, sino pone en casas privadas o en casas particulares, in private homes. Si en el texto de Hechos 5:42 la Watchtower usó el kat oikon o el kat oikon como de acuerdo a casa, y lo pasó la traducción del Nuevo Mundo como de casa en casa, y acá vemos lo mismo en el texto de Hechos 2:46, las mismas palabras juntas de kat oikon, está traducido igual que en Hechos 5:42 como de acuerdo a casa. En esta oportunidad la Watchtower no lo traduce como de casa en casa, sino lo traduce como casas privadas, en casas privadas. ¿Por qué la diferencia? Porque la Watchtower se acomoda de acuerdo a la interpretación que le da el texto bíblico, y en este caso, en vez de poner de casa en casa, porque estamos viendo que es kat oikon, according to house, y arriba también lo vemos igualito, fíjense ustedes, aquí lo vemos, kat oikon, de acuerdo a casa, lo vemos de acuerdo a casa. Sin embargo, en el lado derecho en la traducción del mundo lo ponen de casa en casa, y acá en Hechos 2:46 también vemos de acuerdo a casa, kat oikon, pero en vez de traducir de casa en casa a la derecha, le pone en casas privadas. ¿Se dan cuenta el problema de las traducciones? Cuando uno toma una Biblia con las traducciones de diferentes autores, algunos se basan pues en la concordancia de Strong, porque como la palabra kat tiene muchos significados, puede ser de acuerdo a casa, puede significar una secuencia de una cosa después de la otra, y como es una palabra, una preposición que significa una cosa después de la otra, y viene la palabra oikon, que es casa,
le dieron la traducción de casa en casa, porque la preposición cat también significa no solamente de acuerdo a, sino significa un hecho después del otro. Es decir, le dio la connotación que que significa la visita de una casa y después pasar a la otra, o de casa en casa. Por eso pusieron de casa en casa, porque como digo, la preposición cat, que es una palabra griega, no solamente significa de acuerdo a, también significa una cosa después de la otra. Entonces, como significa eso, la preposición, se interpretó que cat oikon, o también podría significar de casa en casa, porque la preposición significa una cosa después de la otra. Entonces, ese es el problema cuando uno toma las concordancias, como la de Strong, y entonces la Watchtower toma la que le conviene acá. En ambos casos, vemos que en la traducción del griego pone de acuerdo a casa, pero cuando lo pasa a la traducción del Nuevo Mundo, no respeta la misma traducción que puso en Hechos 5:42, que era de casa en casa, y acá lo pone en casas privadas. Y esa es la prueba, pues, que la Watchtower pone en su traducción lo que le conviene, cuando en realidad la palabra de acuerdo a casa se está refiriendo a una sola casa, o en casas privadas, y no de predicar de casa en casa. Ese es el punto. Esta es una prueba, pues, me estoy mostrando con pruebas cómo un mismo una misma palabra o un conjunto de palabras se puede traducir diferente de acuerdo a la conveniencia. Y acá la Watchtower traduce cat oikon, que es de acuerdo a casa, lo traduce en la traducción del mundo en diferentes maneras, dependiendo de lo que le conviene o de acuerdo a su agenda. Y en este caso pone en Hechos 2:46 en casas privadas, y no como hizo en Hechos 5:42 de casa en casa. Bueno, amigos, esto era lo que yo quería mostrarles. Espero que les haya gustado y muchas gracias.